acta de la sesión 39 se da por aprobada. El acta de la sesión número 40 queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Señoras diputados y señor presidente, la siguiente es la cuenta. Proyecto de ley iniciado en moción de las diputadas Pamela Giles Moreno, Karin Luc Urbán, Erika Olivera de la Fuente, Marisela Santibáñez Novoa y de los señores diputados Andrés Limón, Mario de Forde y Marco Ilavaca, que exige la celebración de un contrato en los términos que indica entre las sociedades anónimas deportivas profesionales y las deportistas que sean parte del Campeonato Nacional Femenino de Fútbol, boletín 12.470-29. Solicitud de la ministra del Deporte para efecto de efectuar la presentación del subsecretario de Deporte, señor Andrés Otero Klein, en la sesión del próximo 2 de abril, y una nota del jefe de comité del Partido Demócrata Cristiano, en la cual comunica el reemplazo del diputado señor Walker por el señor Gabriel Asensio. Esa es toda la cuenta, señor diputado. Muchas gracias. Sí. ¿Ofrezco la palabra sobre la cuenta? ¿Ofrezco la palabra sobre la cuenta? Diputado Celis. El reemplazo, por favor, para la contratación es permanente, temporal. No, pero dije que era temporal. Sí. Ah, ya, ok, ya. Sí. De hecho, he tenido gran participación, así que. Diputado Keitel. Gracias, presidente. Don Hernán, no sé si por su intermedio, presidente, quería preguntar que al final no llegó el mail de Mijael Bonito. No, solo llegó por escrito un correo en el cual confirmaba su participación en esta sesión, que él mismo había pedido anteriormente ser escuchado en esta sesión y no en la anterior a que había sido invitado, pero posteriormente por vía telefónica ha comunicado que tiene una actividad con el presidente de la República y no va a entrar, pero por escrito nada. Ya, y lo correcto es que por escrito, en el fondo de info, ya, perfecto. Entonces, presidente, no sé si hay alguna otra forma para no perder nuevamente el día de la comisión en relación a este proyecto. Me encantaría que si se pudiera, en los tiempos que usted disponga, no sé, me imagino vamos a escuchar al ministro Monke, pero poder avanzar de algún modo con este proyecto y también invitar a los diputados a que si tienen alguien que quieren que venga a hablar al respecto, también me ayuden al respecto, porque creo que es bueno para poder avanzar y no solamente disponer de, en este caso, el invitado que teníamos que por segunda vez nos falla. Entonces, en relación al proyecto de bajar la cantidad de años para deportistas extranjeros para que puedan nacionalizarse chilenos. Entonces, si tienen en mente a alguien, que por favor lo propongan para que venga y que a la larga avancemos de una u otra manera, ya sea escuchando a la gente, que es lo lógico de partir cualquier proyecto, pero si no es así, que hoy día también podamos avanzar en algo, por lo menos discutiendo, conversando ciertas cosas que podamos modificar el día de mañana. Gracias. Muchas gracias, diputado Keitel. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. En el momento de la... ¿sí? ¿Sobre la cuenta? Diputado Olivera. Bueno, no sé cuál es el acuerdo que se va a tomar si respecto de invitar a personas que vengan a esta comisión a hablar sobre el proyecto, a dar su opinión. Y desde ahí me gustaría invitar a Yasmania Costa, ver a los deportistas que hoy día compiten por nuestro país, que son deportistas que la mayoría son cubanos los que están en Chile, y sería bueno escucharlo a ellos. ¿Sí? ¿Existe alguna otra propuesta de nombre para poder invitar? Marley Mendy y Yamani Conto. ¿Ya? ¿Se acuerda entonces? Diputado Celis. En el caso que Mijael Bonito no pudiese venir por parte del Ministerio del Interior, pedirle al Ministerio del Interior que mande a otra persona, porque si no vamos a estar, no sé, esperando 1, 2, 3 semanas. Entonces la idea que si él no pudiese venir para la próxima sesión, que envíe a otra persona en vez de él. Por favor, presidente, para poder avanzar. Ok, el señor secretario está tomando nota de respecto a lo solicitado. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Diputado Asensio. Señor presidente, solo para aclarar,
que el reemplazo permanente mío por Matías Walker está desde el 5 de marzo del año 2019, por si acaso. En la Secretaría General, señor diputado. Fue enviado a la Secretaría General y no nos ha llegado, lamentablemente, nota a nosotros como comisión. En todo caso ya está informado. ¿Quién es el error? Gracias, presidente. Yo comparto con el diputado Celis, don Andrés, por primera vez, no. Creo que es re importante que el Ministerio del Interior, para ver el proyecto, pudiera asistir a algo para que nos pudiera dar su opinión frente a lo que es este proyecto. Aprovecho de decir eso, presidente, porque quiero saber, no sé, caso en varios ahora, a propósito de los proyectos, que en algún minuto se ha comentado de que no existen proyectos acá y muy poco. Bueno, yo revisando, de verdad, primero quisiera saber, caso la solicitud que hice hace 2 sesiones atrás o una sesión atrás, caso está la solicitud para ver la cantidad de proyectos, porque según yo, en primer trámite hay sobre los 20 proyectos. Entonces, a mí cuando me dicen de que se han presentado muy pocos proyectos, yo al menos he presentado 8 proyectos, y no solamente de fútbol, le digo a mis colegas, no solamente de fútbol, y algunos se estuvieron viendo. Entonces, yo también, así por su intermedio, como usted, el mismo diputado Keitel ha solicitado que se vean sus proyectos, yo también solicito que se vean los proyectos míos. Gracias, presidente. Ya, muchas gracias. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Diputado Keitel. Perdón, no sé si es con la cuenta, pero es tomándome, presidente, de las palabras del diputado Prieto, que en lo personal no solamente he pedido que se vean mis proyectos, sino que he invitado a todos a que presentemos proyectos y que nos pase lo que está pasando ahora, que no, porque no viene una persona, nos quedemos vacíos, y por suerte hoy día viene también el ministro, que vamos a tener algo más que escuchar, pero no estoy pidiendo solamente que se vean mis proyectos, sino que, insisto, y como lo digo siempre, tenemos una comisión donde transversalmente estamos prácticamente casi todos de acuerdo en cada una de las cosas que estamos viendo, e invito a todos los diputados a que nos preocupemos de ir a la biblioteca, ver proyectos que están ahí guardados o de propios proyectos personales para que los presentemos, pero recalco nuevamente que no estoy pidiendo que solamente se vean mis proyectos. Gracias. Muchas gracias. Respecto, ya cerrando este tema para pasar a los puntos varios que tenemos que hablar respecto al tema de la presidencia de la comisión, solamente respecto al tema del proyecto donde hemos invitado al asesor del Ministerio del Interior, creo que sería importante que citáramos en particular al subsecretario del Interior, ¿ya? Así que, y el subsecretario además tiene obligaciones de poder asistir de asistir a la comisión, así que proceder a la invitación del subsecretario del Interior para que venga a hablar respecto al proyecto de ley que estamos en proceso de discusión. No habiendo más temas de la cuenta, paso la palabra. El acuerdo para citar al subsecretario del Interior. Diputado Prieto, pero tratemos de evitar los diálogos, por favor. Gracias, presidente. No, solamente aclarar, yo no he aludido en ningún caso al diputado Keitel. Yo solamente hago mención de lo que se ha dicho en esta comisión, presidente, de que acá se ha manifestado de que no hay proyectos, y todos tenemos aquí los estados de tramitación de los proyectos. Entonces, no es ni responsabilidad mía, yo no le estoy achacando absolutamente nada al diputado Keitel por su proyecto. Yo estoy hablando de una queja generalizada que también la expresó usted, presidente, hace la sesión pasada, decirle de que sí hay proyectos. Y yo presenté 8 proyectos. Cerrado la cuenta, pasamos a los varios. Diputado Ricardo Celis. Hermano, sí. Presidente, excusarme que lamentablemente nos fijaron una comisión investigadora a las 4, podemos retrasarnos unos minutos, pero nos fijaron una comisión investigadora, si es que viene el ministro y vamos a tener que ausentarnos probablemente. Yo por lo menos me voy a ausentar, voy a responder de mí. Y habemos varios diputados, 1, 2, 3, 4 somos diputados, que estamos en la misma comisión. Entonces, esa situación es bien compleja, que se superponen, y viene justamente el ministro, así que una situación muy incómoda, y también en la otra comisión viene ese ministro. Diputado Keitel, en varios. Sí, yo no sé si iba a hablar al respecto, presidente, sobre eso, pero en relación a la
elecciones internas que vamos a tener acá en la comisión, ¿cuál va a ser el proceso? No sé si don Hernán nos puede explicar al respecto, porque no sé, al no conocer bien la regla en ese sentido, quizá, por lo que me explicaba el diputado Celis, quizás se puede unánimemente, ahí don Hernán nos puede explicar, pero se puede hoy día mismo al renunciar, quizás se puede votar hoy día mismo si es que hay una unanimidad. Entonces, si vamos a votar que antes de que se vayan a la comisión podamos estar todos de manera pareja y justa, que no se hagan las cosas de repente de una manera que no corresponde. Sí, respecto a este tema en particular, iba a tratarlo de dentro de mis puntos varios. Lo primero, agradecer el respaldo y el apoyo que hemos tenido al interior de la Comisión de Deporte y el trabajo que hemos desarrollado durante este año. El acuerdo político adquirido a comienzo del año pasado me entregó a mí la posibilidad de ser presidente de esta comisión por un año. Por lo tanto, a contar de la fecha de hoy, yo dejo de ser presidente de la comisión, presento la renuncia a la presidencia de la comisión. Obviamente esto tiene un procedimiento que lo debe entregar la Secretaría, así que dejo la palabra al secretario y agradecerle a cada uno de los diputados presentes, aquellos que participaron. Aquellos que participaron recurrentemente y aquellos que no han participado tan recurrentemente, yo creo que el trabajo que se ha desarrollado, enseguida nomás, no, en realidad quiero felicitaros por el trabajo que hemos desarrollado, por lo menos en el proceso de discusión, no solamente los proyectos de ley, que yo comparto con ustedes que han sido pocos, sí respecto al interés que ha tenido generalmente la Comisión de poder escuchar y poder discutir respecto a la política del deporte en nuestro país y ver de qué manera somos capaces de ser un aporte en este proceso. Yo siempre he señalado que el deporte en particular no tiene color político, no tiene diferencia. Y lo que nos ha motivado a todos nosotros ha sido, en definitiva, pensar en la práctica del deporte en cada una de sus fases, desde aquellos que están en formación hasta aquellos que están en la alta competición, que creo que debe ser el objeto y el fin de esto. Y en eso señalarle al gobierno que en esta comisión en particular va a seguir contando con un aliado cuando se estén haciendo bien las cosas y se estén tratando temas que va a ir en directo beneficio a cada uno de los deportistas de cada una de nuestras regiones. Eso es todo. Muchas gracias. Primero le voy a dar la palabra al secretario para que explique el procedimiento, después entrego la palabra. Presidente, el procedimiento es muy simple. Presentada la... Sí, está prendido. Está muy lejos. De acuerdo con el artículo 240, del reglamento de la corporación, presentada la renuncia por el presidente, la comisión deberá pronunciarse sobre ella en una sesión ordinaria próxima que deberá celebrarse no antes de 45 horas. Hace excepción a eso el artículo 196, inciso segundo, del reglamento también de la corporación, que por acuerdo unánime de la corporación podrá revertirse esta disposición y procederse de inmediato a un cambio de presidencia. Solicito entonces la unanimidad para llevar adelante la votación en este acto. ¿Se da la unanimidad? No habiendo oposición, se va a proceder entonces a la votación en esta sesión. Diputado Alarcón había solicitado la palabra. En una ocasión anterior pedí que se invitara al señor Eduardo Arévalo de los niños Down que tienen este año, ¿cómo se llama? Una cuestión de deporte sudamericana. Y no sé si fue hecha la invitación. Señor diputado, ¿me permite, presidente? Está pendiente esa invitación, señor diputado, porque habían ya para esta sesión, estaba fijada la comparecencia del señor ministro de la Vivienda, además del asesor del Ministerio del Interior, y para el día 2 de abril la ministra había solicitado que se recibiera al subsecretario de la cartera. Así que es una decisión que tiene que tomar la comisión para fijar la fecha. ¿Tienen los datos acá del señor Eduardo Arévalo? ¿Están acá? Yo entiendo que usted nos entregó los datos en una sesión anterior. Ya. Sí. Ya, ofrezco la palabra al diputado Ricardo Celis. Continuando con el procedimiento que estábamos respecto a la elección de un nuevo candidato, quiero proponer a la diputada Maricela Santibáñez como presidenta de esta comisión. Ya, estupendo. Entonces se ha levantado la candidatura de la diputada Maricela Santibáñez como candidata. Diputado Prieto. Yo propongo al diputado Andrés Celis.
Ya. Existen dos nombres. ¿Existe alguna otra propuesta de candidato? Entonces procedemos a la votación, Sí, señor van a secretario. entregar los votos escrito. ¿No estuviste en la mañana, toda la mañana en eso? Me gustó, po. Bueno, lo mismo toda la mañana. No, así que no le podría... No sé, loco, fui a comprar. Fui a huear, que me da para votar, porque me da para que vote por ti. Ah, ya. Hoy dice señor nomás, pues no necesita señora. Están atrasados los votos. Señorita, póngale Marisela. No, si es casada. No, ella es señorita. Señorita entonces, no señora. Señorita. Eso me gusta. A mí no me gusta. Oye, ¿eres Marisela o Mariseca? Faltan votos. Ah, no le entregué a usted. No importa. Le pone Word. ¿Hay que firmarlo o no? No, señor. Ya. Estoy listo. Enseguida traen un... Son todos los que necesitamos. Sí, los traen ahora. Pero podemos hacer Permiso. con una tarjeta. Con... Tiene tarjeta. Presidente. Diputado Keitel. Ahí tiene tarjeta. No, también aclarar por parte del presidente que pasa ante un empate. Gracias. De acuerdo a lo que me señala el señor secretario, se procedería a una segunda votación. En el caso que existiera empate nuevamente, se va a sorteo. Moneda al aire. No, pero no va a haber problema. Así es. Sí. Una de doble cara. Ah, pero es que el Pero presidente desde el ya momento llamó que a se todos. empieza a votar, Sí. ¿se puede esperar a alguien más? No. Estoy preguntando. Ya no. ¿Pero si se puede? Ah. Voy a haber presentado a la Erika, po. Queremos mujeres en el deporte. ¿Está Matías? No. ¿Cómo se llama él? Ah, como... No, él. Ah, no, 6-5. 6-6. Gabriel. Seis. Gabriel viene. Falta la malla. Matías. Vaya a tomar esta comisión adicional a las que tenía y usted vaya... ¿Y ahí estaban de vuelta? ¿Votaron ya o no? Ya, ¿qué pasó? ¿Votaron ya o no? Estamos en... Dice que falta su voto. Maricel. Allá. Bien. La malla. ¿Le dijiste que era para votar? ¿Y sabe por quién? Han empatado. Hay 12 señores diputados integrantes de la comisión presente y 12 cédulas emitidas. Voy a dar lectura, si vas tomando cuenta. Santibáñez. Andrés Celis. Andrés Celis. Andrés Celis. Andrés Celis.
Andrés Celis, Santibáñez, 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 Están empatados. Andrés Celis, Santibáñez. ¿Han votado todas las señoras y señores diputados? Voy a pasar a la señora Maya. La señora Maya pasa. Sí. ¿Mm? No, la primera votación tiene que votar usted, presidente. Sí. Ah, ¿es con papel? Resultado de la votación, señores diputados. Por el señor Celis, 6 votos. Por la señora Santibáñez, 7 votos. Diputado Olivera. Presidente, la verdad es que yo no sé si se estila a realizar las votaciones así cuando ya todos emitimos votos y se están contando las votaciones, llegue una diputada a votar al final. Igual, entendiendo que se pasa segunda vuelta, igual gana la diputada Santibáñez, pero me llama la atención que sea así el sistema. No sé si se estila, señor secretario. La verdad, señora diputada, que los diputados pueden integrarse a la comisión en cualquier momento, y en cualquier momento que lleguen tienen el derecho a votar. Distinto es que si estando dentro de la sala no votan y teniendo la obligación, se les va a cursar además una sanción, una multa. Ahora, no pueden votar después que se ha cerrado la votación, por lógica, pero aquí no se había cerrado la votación aún. Ya, quedó clara la presentación. Entonces, felicitamos a la nueva diputada Celis. Quiero agradecer la confianza de mis colegas por la propuesta de mi colega Prieto, a los que confiaron en mí. Y Bravo, bravo. gracias y por el bien del deporte que nos va a... Muchas gracias. Diputada Marisela Santibáñez, la invito a sentarse acá. Muchas felicitaciones. Ya sea oficial lo tuyo. Sí, y le doy, se debiera. Le entrego la campana de... Es el único que está. Pero se pidió... Es para que no lleguemos a los casos de tener que dar una nacionalidad por desgracia como pasó en el periodo anterior de ustedes. Y después llegó el... Hoy día en Chile se tiene que esperar 5 años para que un extranjero pueda... O por lo menos Esa es la idea, de que no perder su vida deportiva esperando que le den una nacionalidad. no, si se corre, casi me dio un paro cardíaco. Muy bien, Marquito, bienvenido. Viniste con la people. No te vayas a apunar acá. Que haga sonar la campanilla la Primero que presidenta, por nada, favor. ¿me escuchan? Sí. Primero que nada quiero agradecer a esta mesa, quiero agradecer especialmente al diputado Ricardo Celis por haberme nominado, propuesto, agradecer también a quien fue un tremendo presidente en mi primer periodo y a cada uno de las comisiones, a cada uno de los que votó, a Maya, a todos, también por su salida de la presidencia, una tremenda mujer, emocionante fue su salida. Quiero agradecer también a al diputado Sebastián Keitel por los consejos, por las conversaciones, por las palabras del diputado Celis también. Sé que vamos a hacer grandes cosas en conjunto. Sí, el diputado bueno Celis y el diputado bueno Celis son los dos buenos. A Erika Olivera, que no está en este minuto, pero a todos, a cada uno, a todos los que han hecho posible que crezcamos, también acá el diputado, y a mi querido, sí, Florcita también, y a mi querido diputado Mulet, quien en un principio del comienzo de mi legislación fue fundamental en la comisión investigadora de la NFP, lo que hizo
me insertara mucho más en esta área que yo quiero tanto y que amo tanto. Creo que a través de esto vamos a poder crecer no solamente en el fútbol, porque yo sé que ustedes me relacionan con el fútbol, esto se trata de todas las ramas y se trata de crecer en conjunto con destacados deportistas como es Sebastián, el diputado Sebastián Keitel y la diputada Erika Olivera. Así que pido un aplauso para cerrar este ciclo a todos los que fuimos parte. También a usted agradecerle por su disposición, por representar al gobierno y hacerlo de tan buena manera y con tan buena disposición. Y en este minuto quiero entregarle esta campana de forma transitoria, porque me la va a tener que prestar por hoy. Pero esta campana le pertenece al presidente, es suya, pero usted me la va a tener que prestar porque está el ministro afuera esperando. Gracias por haberme acompañado este año. Un abrazo. Gracias. Lo hiciste muy bien. Listo, y ahora vamos a comenzar esto. Yo soy nueva, así que voy a pedirle el apoyo de todos los que están aquí presentes, del goleador, de mi secretario, que nos queda poco, y hacemos pasar, por supuesto, al ministro que está hoy día invitado. No sé si tengo algún papelito, funcionamiento. Sí, el diputado Monkever, por supuesto. El presidente me quiere chantaje, pero no se preocupe. Vamos a hacerlo bien. ¿Cómo le va? Bienvenido. Soy la nueva presidenta. Muchas gracias. ¿Cómo está usted? Le damos las gracias por estar acá presente. No ha sido fácil en otras comisiones la presencia de los ministros. Así que, bueno, vamos a proceder a escuchar al ministro, por supuesto, y luego daré la palabra a quienes tengan alguna necesidad, alguna pregunta. Pero tenemos toda la disposición de escuchar a los ministros. Muchas gracias por estar acá. Presidenta, hay que meter el micrófono. Me lo apagaron. Ahí sí. Ya. Oye, Presidenta, muchas gracias por la invitación y la felicito por el cargo. Además que esta es una bonita comisión, bien transversal, donde las políticas públicas siempre están presentes. Y ahora con este tremendo desafío que tenemos de los Panamericanos, bienvenido sea. Y por lo tanto agradezco también la invitación de ustedes a la comisión, porque no estoy acá porque se me ocurriera a mí, sino porque ustedes como parlamentarios me invitaron, y nosotros encantados de poder hacer esta presentación que dice relación con los Panamericanos, que dice relación con la realización de los Juegos Panamericanos del año 23. Yo quiero contarles algunas cosas que son importantes en esta materia. El presidente, como corresponde, toma la posta de la designación de los Juegos Panamericanos y, evidente, también toma la posta respecto de la organización de esos Juegos. Y en ese sentido nos encarga a diferentes ministerios y ministros preocuparnos coordinadamente de una buena organización y buena coordinación entre nosotros. Y en lo que respecta al Ministerio de Vivienda, me encarga y nos señala que nosotros nos hagamos cargo de lo que es el proyecto, la construcción de la Villa de los Panamericanos, o la Villa Panamericana. Y esto no quiere decir que estemos trabajando como estancos, y eso lo quiero dejar bien en claro, porque claro, acá hay varios ministerios involucrados. Está por de pronto el Ministerio de Transporte con el corredor panamericano, que seguramente se los van a explicar. Yo no estoy a cargo de eso, así que, pero sí el corredor que va a tratar de conectar con transporte efectivo y eficiente los diferentes lugares donde se van a llevar adelante las disciplinas y donde van a hacer las competiciones. Después está lo que hizo relación con la Subsecretaría de Turismo y el Ministerio de Economía, porque esto es una tremenda oportunidad para llevar adelante una buena venta de la imagen del país hacia afuera. Y lo digo venta entre comillas, sino vale decir cómo mostramos nuestro país hacia afuera. Después, en los temas de seguridad, también el Ministerio del Interior tiene un tremendo desafío. Todo esto va a ser responsabilidad del gobierno que viene, ni siquiera el nuestro. Parte en el gobierno anterior, tomamos la posta nosotros y
le va a tocar la inauguración y le va a tocar la competición propiamente tal al gobierno que viene. Y después, por aquí tenía, es que me quedé corto de vista con el comentario de... Permiso. Presidenta, con su permiso, Rosita, por su intermedio, pero nuevamente, ante un ministro está faltando el respeto. Por favor, te pido que no sea así. Gracias. Voy a tomar la palabra. No vamos a interrumpir al ministro, se lo pido por favor, diputado Alarcón, y gracias, diputado Keiter. No interrumpa más, por favor. Y el Ministerio del Deporte, que es el principal responsable, de todas maneras, y por eso lo dejo para el final, sobre todo en la lógica de el Comité Panamericano y toda la estructura y la organización. Acá hay un asesor del Ministerio que está acá presente y que tienen la organización central de los Juegos. Desde el punto de vista de vivienda, y se los comento, es uno de los principales desafíos habitacionales a mediano plazo. Estamos hablando de 1.700 departamentos, un poquito más de eso. Estamos hablando de 9.000 deportistas. Después les vamos a entrar en detalle. Estamos hablando de 7.000 camas. No todo está en el mismo momento, entonces por lo tanto por eso se habla de 7.000 para 9.000, porque van a ir rotando. No solamente están los panamericanos, sino que están los parapanamericanos, que se compiten y se juegan inmediatamente después de los panamericanos. Es un evento de alta convocatoria y como les decía, sin perjuicio de todo lo que tienen que llevar adelante el resto de los ministerios. Entonces, y todos los roles que deben llevar adelante el resto de los ministerios. Para Santiago, principalmente Santiago, donde se va a realizar esta competencia, estos juegos. Entiendo que también hay ciudades costeras por los deportes náuticos, pero principalmente en Santiago también es una tremenda oportunidad, en torno al centro turístico que significa, en torno a lo que dice relación con las líneas de metro que hoy día disponemos para poderlas ofrecer y poder trasladar a muchísima gente que va a venir. Lo que dice relación con el nuevo aeropuerto también responde a eso. Las autopistas urbanas y también un tremendo desafío en materia de seguridad. Quería partir con eso porque es un proyecto de envergadura y gigante. La última vez que hicimos algo de esta magnitud, estamos hablando de año 62. Y todos los que están hoy día en el Ministerio de Vivienda, lo digo por experiencia, no estuvieron en el año 62. Y por lo que he podido indagar. La gran mayoría no estuvo. De hecho, el Ministerio del año 62 no existía. Y por lo tanto, la construcción de esta Villa Panamericano, que vamos a entrar en detalle, es un tremendo desafío, no solamente desde el punto de vista de lo que se tiene que construir, la cantidad de viviendas que se tiene que construir, sino que en el impacto que puede provocar en el mercado habitacional de la región metropolitana y de Santiago, porque es de un día para otro tener disponible 1.700 viviendas que van a ser utilizadas por los deportistas, pero al día siguiente van a tener que empezar a ser utilizadas por familias que los van a tener que adquirir de diferente manera, y son temas que se tienen que ir resolviendo dentro de los próximos meses, y ya después les iremos contando en detalle cómo vamos a avanzar en eso. Entonces, no es solamente construir, sino que también es qué va a ocurrir con esas viviendas después. Contarles también, y eso confirmarlo acá, lo vamos a ir señalando, que se hace en Cerrillos, en el Parque Bicentenario. Nosotros tenemos una extensión de terreno, que es el antiguo aeropuerto de Cerrillo, de 250 hectáreas. De las cuales 100 y algo, 102, 103, tienen uso habitacional. También hay 85 hectáreas para parque y 2 hectáreas para equipamiento. Contarles que hoy día Cerrillos ya tiene toda la normativa aprobada para que los terrenos de uso habitacional se puedan construir. El parque está construido, está ahí, es administrado por Parque Metropolitano, pero es un parque poco visitado, porque está puertas adentro de lo que es Cerrillo, y por lo tanto es poco visitado. Y en equipamiento hay bastante. Por de pronto, lo que eran las dependencias del aeropuerto Cerrillo, del antiguo aeropuerto Cerrillo, hoy día están acondicionadas para hacer un museo, están traspasadas, si no me equivoco, en comodato al Ministerio de Cultura, y ya se están realizando exposiciones. Y al otro lado, los hangares del antiguo aeropuerto también los está pidiendo Cultura para transformarlos, si no me equivoco, en el museo de... El depositorio del Museo de Arte. ¿Cómo se llama?
Museo de Historia Nacional. Museo de Historia Nacional, el depositorio del Museo de Historia Nacional. O sea, por lo tanto, lo que hay ahí es un tremendo proyecto de vivienda habitacional en una zona céntrica de la región metropolitana, con 250 hectáreas, y es ahí donde nosotros queremos que se construyan las viviendas para la Villa de los Panamericanos. ¿Por qué? Bueno, es un proyecto, es un megaproyecto habitacional que no solamente comprende la Villa Panamericana, sino que ahí hay cabida para 16.800 viviendas, las cuales ya se empiezan a realizar y ejecutar este año, y de las cuales, como les decía, 1.750 van a ser para la Villa de los Panamericanos, 16.800 que no se van a construir en 3, en 4, en 5 años, es un desarrollo que dura 20 años. Les decía, 250 hectáreas, tiene parque urbano, tiene centro cívico, tiene desarrollo cultural, que hoy día ya está funcionando, tiene diseñado por parte nuestra que ahí se construyan viviendas de integración y también viviendas sociales. Es un proyecto, como les decía, que se va a desarrollar a 20 años aproximadamente, con 16.000 viviendas, 60.000 familias, estamos hablando aproximadamente, que van a poder habitar en esa zona en los próximos 20 años. Está bien conectado, está a boca de metro, entonces tiene una serie de ventajas y beneficios que hace que, y además está en zona céntrica en la región metropolitana, entonces tiene una serie de beneficios y ventajas que hace que sea bueno emplazarlo ahí. Ya el gobierno pasado había señalado que Cerrillos era el lugar, y nosotros coincidíamos con que es la decisión correcta. La única diferencia está ahí, les vamos a contar después, es que no es en el mismo lugar donde lo quería emplazar quienes habían diseñado ya el proyecto o el anteproyecto en el gobierno anterior, sino que lo vamos a correr un poco hacia el poniente, porque el emplazamiento que estamos proponiendo, creemos por las personas que saben de estos temas, acomoda más a los desafíos y a lo que significa la magnitud de esta tremenda villa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, lo vamos a explicar también, pero aquí hay asociación público-privada, hay recursos públicos que están involucrados, esperamos también convocar vía licitación a los privados para que colaboren en este proceso. Nosotros tenemos mucha experiencia y les vamos a ir contando en una presentación, y que nos interesa también que podérselas exponer a ustedes. En definitiva, Presidenta, y le quiero pedir que le demos la palabra a nuestro asesor Hernán Fontaine, que nos acompaña, que está trabajando en estos temas y en otros más en el Ministerio, que nos explique y que le explique a la Comisión en qué consiste el proyecto, el detalle, más allá de las generalidades y lo que les he comentado en estos breves minutos. Muchas gracias, presidente. Le damos la palabra al señor Hernán Fontaine. Lo dejo para después, diputado. Hola, buenas tardes, estimados diputados, miembros de la comisión. Vamos a presentar un poco esto en tres partes principales. Lo primero es poner un poco en contexto. Lo molesto un segundo, lo interrumpo. Si pudiéramos bajar la luz para poder ver mejor la pantalla, ¿sí? Pero eso afecta después ¿no? la transmisión. ¿Sí? ¿Le afecta la transmisión? Sí. ¿Ven todos bien? ¿Estamos bien? Sí. Ok. Gracias. Gracias. Vamos a hacer un poco de contexto de por qué se llega a estos Juegos Panamericanos. Luego vamos a ver algunos... Ahí está. Vamos a ver algunos referentes internacionales, que creo que es importante ver un poquito qué ha pasado en el mundo, sobre todo con nuestros países vecinos que han tenido experiencias similares. Y luego vamos a entrar un poquito más en el tema de la villa, ya específicamente más en Cerrillos. El año 2016 empiezan las ciudades a tener potenciales candidaturas. Aparece Mar del Plata, Rosario en Argentina, San Juan en Puerto Rico, Cali, Medellín. Y luego finalmente en enero del año 2017 quedan Santiago y Buenos Aires como únicas candidaturas frente a la OEPA. A continuación, ese mismo año, Buenos Aires retira su candidatura, ya que tenía en forma conjunta los Juegos Olímpicos de la Juventud, el 2018. Entonces, por temas presupuestarios, retira su candidatura y queda Santiago como única ciudad candidata. Queda Santiago elegida bajo la misma lógica en el año de noviembre del 2017. Y un año después, digamos, en diciembre del año 2018, ya se conforma la Corporación de los Juegos Panamericanos Santiago 2023, que tiene 9 integrantes, es de conocimiento público ya los miembros de la comisión, y nosotros ya hemos empezado a trabajar con ellos desde que quedó conformado. Este es un evento deportivo que es del mayor prestigio del continente, es el segundo, los diputados me pueden corregir un poco, pero creo que es el segundo
juego de atletismo, digamos, más importante del mundo después de las Olimpiadas, dado que vienen Estados Unidos y todos los países de gran cantidad de atletas. Y además convertir durante ese año, digamos, a la capital de Santiago como capital del deporte. Esto, como explicaba el ministro, tiene un trabajo intersectorial bastante complejo, en que cada ministerio, digamos, va aportando lo que tiene. El corredor panamericano, que ya lo vamos a explicar posteriormente. Después tenemos el tema del turismo con el Ministerio de Economía. El tema de la seguridad. El tema de la seguridad en los Juegos Panamericanos y Juegos Olímpicos es extremadamente importante. Las ciudades olímpicas funcionan un poco como un aeropuerto. Entonces, es un tema bastante importante. Y después los recintos deportivos, más el programa mismo, que se está viendo con el MOP y el Comité Panamericano. Todo esto a cargo del Ministerio del Deporte. Y lo que a nosotros nos concierne, que es la Villa Panamericana, que es lo que vamos a ver en este momento. Vamos a ver algunos de los referentes, vamos a ver lo que se está haciendo en Tokio un poco, sin alargarme mucho, porque estos son temas muy interesantes y que dan para bastante rato, pero vamos a partir analizando un poco lo que pasó en Londres, en que se encontraban estos terrenos, que eran terrenos industriales, que fueron recuperados, se cambió el suelo incluso para hacer la Villa de Londres, y esta Villa de Londres tenía 16.000 deportistas, que es más del doble de lo que nos va a tocar a nosotros. Construyeron 3.800 departamentos con 270.000 metros cuadrados construidos. Hicieron el trabajo en 3 años y medio. Los ingleses juntaron los recintos deportivos junto con la villa, porque tenían esa oportunidad de hacer recintos deportivos nuevos y juntarlos con los lugares residenciales, que es un poco distinto a lo que estamos haciendo nosotros. Este es un poco lo que pasó en la villa. Aquí lo que pasó principalmente es que partió como un desarrollo enteramente privado y luego los pilló la crisis del 2008, por lo tanto tuvo que el Estado intervenir a hacer como una especie de rescate financiero y al final terminó siendo un proyecto público-privado. Vemos un poquito la villa. Una de las gracias que tuvo el proyecto de Londres fue que era un proyecto que se hizo pensando en que iba a ser más grande aún, que es un caso bastante parecido a lo que tenemos nosotros, que la gran mayoría de las villas exitosas son una parte de un proyecto mayor. Después podemos ver lo que pasó en Toronto, que es un caso ejemplar, que tenía la gran gracia de que era un sector bastante central, al contrario de Londres, que está un poquito más alejado del centro. El distrito de Canary está un poco más cerca del centro de Toronto. Aquí hubo un desarrollo bastante intenso en términos de la arquitectura, se trabajó mucho en todos los edificios y hubo muchas oficinas de arquitectura diseñando muchos de los edificios. Aquí también eran 10.000 deportistas en unos juegos que eran un poco más grandes que los que nos toca albergar a nosotros, 1.200 departamentos. Las cantidades de departamentos son menores a las que nosotros estamos proponiendo, dado que son departamentos más grandes, generalmente. Son departamentos un poco más de lujo que lo que nosotros pensamos hacer. Y 150.000 metros cuadrados construidos, como les explicaba antes, y se hizo en menos de 3 años la construcción también. Aquí lo que fue muy interesante fue que el Estado canadiense, o sea, que el Estado de la provincia de Ontario, digamos, transfirió el riesgo a los privados, digamos. Y el Estado lo que hizo fue poner los terrenos y le dijo, privado, desarrolle usted y después vamos viendo cuántas de esas viviendas como que vuelven al Estado. Y eso fue bastante bueno porque los privados, en el fondo, una de las como promesas que se le hizo en ese minuto, que era parte del contrato, era que podían seguir desarrollando esto en el tiempo con una opción preferente de compra de los terrenos contiguos a lo que desarrollaban. Por lo tanto, aprovechaban el éxito del proyecto inicial. Aquí, en el fondo, hay una gran cantidad de empleos. El 30% quedó para vivienda social finalmente y el 70% se vendió libre a precio de mercado. Y como les contaba, que sale ahí, en el fondo esto siguió creciendo después de los Juegos, y eso es bastante importante en el caso de la gran mayoría de las villas. Entonces, aquí también estaba la experiencia de los Juegos de Invierno de Vancouver, que Canadá la tenía, y con eso se tomaron bastantes lecciones. También se tomó algo que lo podemos ver después más en detalle, pero que los departamentos, esta fue la primera vez que los departamentos no se entregaron como listos, sino que se entregaron un poco en obra gruesa, cosa que después se hizo como un alajamiento, digamos, de los departamentos con el fin de disminuir los plazos y disminuir los costos iniciales. Después tenemos la Villa de Río, que es un caso bastante diferente. Aquí esta villa está, el río como turístico, digamos, que conocemos, está a mano derecha, está en la playa de Ipanema y Copacabana, y esto está bastante alejado del centro turístico de Río de Janeiro. Río tuvo el Mundial de Fútbol junto con la Olimpiada bastante cerca, y se construyó la Villa Olímpica más grande jamás conocida, digamos. Esto fue una construcción bastante monumental,
en que albergaron a 17.000 deportistas, 3.600 departamentos, pero hicieron puros departamentos de más de 200 metros cuadrados. Entonces al final terminaron construyendo 400.000 metros cuadrados, que era algo bastante grande y bastante único. Se demoraron 5 años en la construcción y esto tuvo el problema, hoy día la villa está ocupada solamente en un 10%, la villa está prácticamente abandonada. El constructor de la villa fue Odebrecht, entonces hubo los consiguientes problemas, digamos, que todos conocemos. Y también hubo un error bastante grande en el mix de productos, digamos. Se pensaron que el lugar podía albergar departamentos de lujo cuando en el fondo el mercado no los tomaba. Entonces, por eso es uno de los factores por el cual la villa aún se encuentra abandonada. Y de hecho hoy día se está pensando qué hacer con los edificios, de repente poder convertirlos en edificios de oficinas, instituciones. Eso ha pasado en bastantes casos en villas olímpicas, en que después quedan abandonadas y hay que reconvertirlas. Después vamos a ver casos más inmediatos, como es el caso de Buenos Aires, que es un caso bastante interesante. Esto está ubicado en el sur de Buenos Aires, y aquí es bastante, uno conoce el sur de Buenos Aires, hay bastantes barrios de familias más vulnerables, con más dificultades, y había una cancha de golf y un parque de diversiones abandonado. Y justo hicieron como un paño entre esos dos programas existentes y generaron como una mini ciudad, que es algo que vamos a ver que es bastante entretenido. El tamaño de estos Juegos Olímpicos de la Juventud es bastante parecido a lo que nosotros nos toca hacer. Y aquí también los argentinos hicieron departamentos un poco más grandes, por lo tanto tenemos 1.100 departamentos y 125.000 metros cuadrados construidos. También lo hicieron en 2 años y lo construyeron como si fuera un poco Buenos Aires, con estos muros ciegos, y en el fondo pensando en que esto en el futuro se va a desarrollar como edificación continua, generando manzanas como el estilo Barcelona, Buenos Aires, y en el fondo construyeron algunas piezas del puzzle, cosa que después el puzzle se rellenara. Es bastante interesante cómo quedó, yo tuve la oportunidad de visitarla en su minuto. Aquí está el Team Chile quedándose ahí. La Villa Olímpica era muy viva, digamos, está muy llena de actividades, y estos son los programas que acompañan la Villa Olímpica, porque hay una parte de la Villa Olímpica que es la que se construye como con hormigón y fierro, digamos, y después hay una parte que es bastante grande, que son el overlay, que se llama, son los comedores, centros médicos, salas de entrenamiento, lugares de los auspiciadores, centros de rendimiento, sala de prensa, y todo eso ocupa una pequeña ciudad alrededor de esta otra ciudad. Aquí lo que se hizo fue construido enteramente con financiamiento del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y luego vendido con subsidios a diferentes personas que iban postulando, que tenían que ser vecinos del entorno. La Villa de Buenos Aires se termina después de los Juegos y hay un periodo de 3 a 6 meses donde se terminan los departamentos, porque los departamentos se entregan sin cocina, las cocinas en este caso se ocuparon como dormitorios, mismo caso que en Lima, que vamos a ver después. Se entregan sin ningún artefacto que caliente, digamos, porque el tema como de riesgos que hay que disminuir. Y después vamos a ver el caso de Lima, que es el más reciente. En Lima, Perú tuvo como la urgencia, como que se enfrentaron a los Juegos Panamericanos muy encima, empezaron a preocuparse como 2 años y medio antes. Por lo tanto, basaron todas sus edificaciones en sistemas constructivos que le podían dar velocidad. Esto está bastante alejado del centro de Lima, eran unos terrenos del Estado, y Perú también agrandó mucho la cantidad de competencias. Yo no me acuerdo exactamente cuántas competencias tienen, pero albergan a 9.500 deportistas, son 1.096 departamentos, 85.000 metros cuadrados construidos, y lo hicieron en 1,5 años. Lo construyeron extremadamente rápido, porque son todos departamentos iguales y tienen un sistema constructivo que después podemos verlo. Este es como el master plan de la Villa de Lima. Tiene todas estas torres que son todas exactamente iguales, con el fin de construirlas lo más rápido posible, y al frente están los centros de entrenamiento y otros programas que sirven a la villa. Vamos a ver ahora un pequeño video de cómo está Lima hoy día, que ya está terminado, pero está, claro, están hace poco rato. Si se fijan, todas las torres son exactamente iguales y optimizan las grúas, los moldajes y una serie de cosas bastante más técnicas, pero la gracia fue que la pudieron hacer muy rápidamente. ¿La construyeron empresas chilenas? Sí, fue construida por una empresa chilena. Sí. De Salco, sí.
Y aquí el tema de Lima, por ejemplo, o sea, uno de los problemas que van a tener es que no saben qué va a pasar después con la villa, sino que simplemente la construyeron. Y hoy día recién, o sea, cuando terminen los juegos, van a ver qué es lo que hacen con los departamentos y cómo los remodelan, porque en el fondo es una gran obra gruesa que no tiene mucho más destino hoy día. Así está terminada la villa, en el fondo tiene una estética a través de la pintura, pero en el fondo es bastante elemental en su arquitectura. Y después, bueno, está lo que va a pasar ahora, que es lo que vamos a ver en Tokio, que claramente es bastante diferente. Tokio va a repetir lo que hizo en sus Olimpiadas en el año 64, en que usan... ¿60? ¿No sé? No. Muchas gracias. En que en el fondo usan las Olimpiadas como plataforma para mostrar su tecnología. Por lo tanto, la villa de Tokio está ubicada en el centro, en una de las partes centrales de Tokio, con un terreno ganado al mar. Es parte de un proyecto bastante grande, va a estar enteramente alimentada con hidrógeno, cosa que es bastante loco, yo la verdad que no sé mucho cómo funciona eso. Y son 17.000 deportistas, 5.600 departamentos, 18 hectáreas de superficie, y hacen lo mismo que los canadienses, digamos, le dicen al desarrollador, usted construye la villa y tiene una opción preferente de ir comprando el terreno de al lado, cosa que si lo hace bien usted puede seguir creciendo en ese mismo lote. Y lo están construyendo ya, está a punto de terminar, en 2 años y medio de construcción. Este es más o menos el lugar, y la idea es que este proyecto continúa después de las Olimpiadas, colonizando, digamos, los lotes que quedan alrededor de la villa. Y este es como el master plan de la villa finalmente. ¿Qué vimos en estas villas? Digamos? O sea, nosotros estudiamos bastantes otras villas de las que vimos acá, porque hay casos que son bastante más extremos en lo que sucedió. Que todos los proyectos terminan siendo una asociación público-privada en términos de quién aporta el terreno, la construcción, el diseño, y es muy importante ir a través del Estado, ir generando esta sinergia entre todos los actores involucrados. Otro de los factores de éxito importantes es que estén insertos en la ciudad, que no estén aislados. Hay muchas villas olímpicas que están, o sea, villas panamericanas, digamos, que están aisladas. Por el caso de Guadalajara es excepcional, en que la villa aún está vacía. El de Río de Janeiro también, son casos más complejos, pero la idea es que esto tenga infraestructura de transporte residencial, tenga el trabajo cerca, conectado con la ciudad, y eso le da muchos beneficios. Y luego una evaluación muy fina de cuál es el producto que se construye. Los proyectos que han errado en el producto han tenido muchos problemas después. ¿Cuál es el legado panamericano acá? ¿Cómo va a funcionar un poco los juegos? Ya yendo al caso del 2023. Es lo que les contaba el ministro, un poco el corredor panamericano, que esto funciona, no sé si tengo aquí, ahí. Acá está la ciudad Parque Bicentenario de Cerrillos, tenemos la línea 6 del metro, que conecta con Providencia, Santiago, más el centro de la ciudad, y luego tenemos los corredores de Transantiago, que unidos en esta forma, pueden funcionar bastante bien. Aquí tenemos Pedro Aguirre Cerda, que es una de las calles que tiene un corredor de Santiago exclusivo, al borde de Cerrillos, y los juegos van a suceder en estas instalaciones, que son el Parque O'Higgins, el Estadio Nacional, el Parque Chincowe y el Centro de Entrenamiento Olímpico. Y se pueden sumar algunos más, pero eso depende del Ministerio del Deporte. Claro, todavía no lo tenemos seguro, pero puede ser que hayan otras instalaciones que tengan incluidas. Pero la gracia de esto es que hace el transporte de los atletas muy expedito, tema que es muy importante porque los atletas no pueden estar 3 horas esperando en un taco para llegar a su competencia, ¿no? Entonces el tema del transporte es muy importante. La gran mayoría de las actividades va a estar ubicada en el Estadio Nacional, que es como el centro de este corredor, y vamos ahora a lo que es la Villa Panamericana propiamente tal. Como le decía el ministro, son 7.000 camas las que hay que tener. Eso no significa que sea la misma cantidad de deportistas, porque está esta rotación entre los que van entrando y saliendo. Y está ubicada en Cerrillos. La comuna de Cerrillos tiene este antiguo aeropuerto y que hoy día está conectado a través de la línea 6 del metro. Cerrillos hoy día carece bastante de proyectos inmobiliarios residenciales. Es una comuna que esperamos que despegue bastante. Creemos que es una comuna que va a poder albergar gran cantidad de proyectos residenciales de todo tipo, y porque hoy día tenemos que Cerrillos, este aeropuerto que vemos aquí, el parque ya está construido, son 51 hectáreas de parque, como les decía el ministro, y tiene el corredor de Transantiago Pedro Aguirre Cerda, está al lado de la autopista General Velázquez, tiene avenida departamental y la línea 6 del metro que llega a su extremo.
Esta es una imagen objetivo del proyecto, no es como va a ser realmente, sino que esto es como podría llegar a ser, es una acuarela del Parque Bicentenario completo. Claro, es un dibujo. Ese parque central que vemos está terminado hoy día, los árboles están creciendo, el pasto se riega diariamente. El parque, ándate para atrás. Perdón, Presidenta. El parque que está ahí, eso está todo construido, incluso con la laguna. Sí. Todo eso existe hoy día. Todo eso existe. Eso está. Y las dependencias del aeropuerto, lo que eran las instalaciones del aeropuerto, están, deberían ser... El galpón, eso rosado allá. Esos son los galpones que van a ser depositarios del Museo de Historia Natural, y ya los pidieron, depósitos, perdón, el Ministerio de Cultura. Y acá están, esas son las instalaciones del aeropuerto, que hoy día también ya está funcionando como un centro cultural y de exposición, que también está entregado al Ministerio de Cultura. La Municipalidad de Cerrillos también quiere construir su edificio acá, y la FACH tiene su torre también instalada aquí. Sí. Por aquí la torre. Y el Museo Aeronáutico. Y el Museo Aeronáutico. Eso es lo que existe hoy día. Y el metro, que también está allá. Entonces es un tremendo potencial, y es un tremendo potencial inmobiliario que tenemos, orientado a viviendas sociales y de integración social, porque para allá va, y ya hay los primeros proyectos aprobados y van a empezar a avanzar este año, sin perjuicio de eso. Sí. Aquí vemos algunas fotos de cómo está el parque hoy día, y como les decía el ministro, por ejemplo, claro, ahí está, esa es la torre de la FACH hoy día, y esto es el antiguo aeropuerto, que hoy día es el Centro Nacional de Arte Contemporáneo, que está funcionando, tiene exhibiciones permanentes, o sea, es muy bonito de visitar, y los galpones, que son los antiguos hangares del aeropuerto, que están acá, que esto también va a ser remodelado como depositorio de museo. Y todos esos terrenos que están aquí son los terrenos destinados, que son de propiedad del Serviu, y que están destinados a vivienda, al igual que los que va acá, por aquí se ven algunos, y otros que están por ahí. Todos esos son proyectos para desarrollar los próximos 20 años en la región metropolitana, en una zona muy céntrica, y la idea es hacerlo de muy buen estándar, pero son orientados a familias de ingresos medios y de más bajos ingresos. Aquí tenemos una foto más desde arriba del parque. Aquí podemos ver el corredor de Transantiago de Pedro Aguirre Cerda, que va por aquí al lado, aquí. Y está la laguna, que es el remate del parque, que está terminada, funcionando, cualquier persona puede ir. Se aprovecha poco por lo mismo. Sí, porque está muy desconectado. No vive nadie todavía ahí. Claro. Entonces, esta es la normativa hoy día que rige el terreno, que es una modificación del Plan Regulador Metropolitano de Santiago del año 2016, que destina para uso residencial 102 hectáreas, que son las zonas estas que vemos más bien acá, hacia el sur de este, que es en verdad el suroriente del parque, y deja una zona de más equipamiento y vivienda hacia Pedro Aguirre Cerda. Hoy día lo que hay en el terreno es esto. Hay un lote privado acá, después están los terrenos de la FACH, donde está el Museo Aeronáutico, como decía el diputado. Terrenos del Serviu entregados como dato a la FACH. Así es, son terrenos del Serviu entregados como dato. Gracias, ministro. De hecho, claro, la propiedad es enteramente del Serviu. Después está el Ministerio de Cultura, que tiene este Centro Nacional de Arte Contemporáneo, como veíamos, y acá hay terrenos en comodato entregados a la Municipalidad de Cerrillos y a Carabineros para equipamiento. Y después hay un terreno que está transferido para la construcción de un establecimiento educacional, los galpones del antiguo aeropuerto. Y la normativa aquí, en lo principal, digamos, es que tiene una zona frente al parque de edificios de altura y después edificios de menor altura. La altura de frente al parque son 17 pisos y la parte del medio son 8 pisos. Y luego, frente a la autopista, son nuevamente 18 pisos, pero con una muy baja densidad habitacional, que es distinto. O sea, al fondo se permite altura, pero son terrenos más propicios para tener equipamientos mixtos con equipamientos habitacionales. Yo les puedo contar que el ministro de Salud nos pidió también un lote pequeño ahí para poder construir un hospital. Y deberíamos traspasarlo prontamente, que es uno también de las necesidades para la zona poniente de Santiago, y también quedaría ahí, emplazado hoy, en esa zona de ahí. Es noticia del Ministerio de Salud, pero acá a ustedes se lo tengo que contar, que en el fondo es una zona, en el fondo lo que queremos transmitir es que es una zona que está muy bien ubicada, está muy bien conectada y va a tener múltiples servicios, que es como nosotros estamos pensando deben planificarse las ciudades. Entonces aquí hay una tremenda oportunidad para planificarlo bien.
Y la Villa Panamericana, según lo que nosotros hemos estudiado, debiera ir en este lugar, que es el centro un poco del parque. Esta es una de las partes más consolidadas del parque y además tiene una densidad que permite no usar tanto terreno. Después, el que quiera podemos ver ese tema más en detalle, pero aquí la idea es concentrar un poco la villa con el fin de ocupar el terreno del lado para lo que les decía antes del overlay, que son estos equipamientos anexos a la villa. Por lo tanto, claro, son transitorios, son puras carpas, digamos, que se arman y se desarman. Y la gracia es que tenemos todo el parque como centro de entrenamiento y de recreación para los deportistas. Aquí estarían, como les decía antes, concentrados unas 1000 viviendas aproximadamente frente al parque, en torres de mayor altura, y 750 viviendas en edificios de menor altura hacia el suroriente del parque. Entonces, finalmente estos son 7000 camas, digamos que está como deportistas, pero son 7000 camas y cuerpo técnico, lo que nos lleva a hacer 1750 departamentos, lo que significan 96.000 metros cuadrados útiles a construir. No son todo lo que se construye, sino que son los metros cuadrados interiores de los departamentos, llamémoslo, porque además hay que construir los pasillos, los subterráneos, los halls, y todos esos metros cuadrados que no están acá porque dependen de la arquitectura. Son 8 hectáreas de terreno en espacios anexos y estamos hablando de una inversión estimada en obras residenciales solamente de 180 millones de dólares. Esto va a ser desarrollado bajo un modelo público-privado, dado que el propietario del suelo, como bien decía el ministro, es el Servio actualmente. El cronograma general de esto es que el segundo semestre de este año debiera estar lista la licitación del proyecto para ser adjudicado durante el primer semestre del próximo año y iniciar la construcción el año 2021 para ser entregado a los Juegos Panamericanos unos 4 o 5 meses antes de los Juegos. Esa es la idea, porque hay que testear, digamos, que los departamentos estén funcionando. Y luego, a finales del año 2023, los departamentos quedan liberados, luego de los Panamericanos y los Parapanamericanos, para su uso de distintas formas. Y este es más o menos, volviendo a la imagen que teníamos de la villa, para ubicarnos un poco, esta es como la imagen objetivo, la villa estaría emplazada en este sector. Eso es, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación, ministro. Muchas gracias también a usted, señor Fontaine. Y ofrezco la palabra a los diputados. Me la pidió primero el diputado Alarcón y luego el diputado Keitel. Me quiero manifestar en 2 elementos. Ya, uno, quiero llamar la atención del señor Sebastián Eitel, que me distrae de la información del asesor del ministro mientras conversa con la ERIE constantemente. Quiero que quede constancia de eso. Venganza. Y el segundo, una segunda pregunta al señor ministro, que en noviembre hay un sudamericano de los niños Down. No sé si está esa información y no sé si ese sudamericano necesitará también de la asesoría o de los elementos que tienen ustedes, en este caso, mostrados en el Panamericano. Eso nomás, gracias. Muchas gracias, diputado Alarcón. Le doy la palabra. La venganza nunca es buena. Solo mata el alma y la envenena. Le doy la palabra al diputado Sebastián Keitel y luego a la diputada Erika Olivera. Gracias, presidenta. Me voy a enfocar en hablar sobre en lo que estamos. Hacer quizá algunos comentarios y dar las gracias al ministro y a su asesor Hernán Fontaine por la presentación. Me parece excelente y como se ve todo, me parece que vamos súper bien encaminados. Quisiera hacer algunos comentarios sin ser autorreferente, no quiero pasar por eso, pero a través de ciertas experiencias que quizás podríamos compartir. En mi caso, y quizás la Erika después si estima conveniente. Por un lado, quizás me guío también un poco, y por eso, ministro, que me encantaría, por su intermedio, presidenta, que me pueda orientar. Quizás me estoy guiando en algunos de los comentarios que iba a hacer por una cosa que sale hoy día escrita en Mercurio. Entonces, pregunta es, ¿qué cosas de lo hecho por el gobierno anterior se va a mantener o todo simplemente se va a descartar? Por otro lado, también sugerir que, yo sé que el Ministerio va a construir, pero yo creo que siempre es importante pensar en no solamente la gente que va a vivir después, sino que por qué está haciéndose todo esto que en el deporte y que esté hecho pensando en deportistas.
Entonces que también pueden ser convencionales, como también con algún grado de discapacidad, pensando en los panamericanos. Entonces, que todo quede de alguna otra forma habilitado para que pueda ser utilizado por todo tipo de personas, independientes si tienen algún grado de discapacidad. Y que también, por lógica, después para quienes habiten esos departamentos van a tener los mismos accesos universales para que puedan ser utilizados de mejor manera. Me tocó competir en 2 Panamericanos, en Mar del Plata el 95 y en Winnipeg el 97, y tuvieron una gran diferencia. Unos fueron entregados prácticamente casi que en verde, donde estuvo muy incómodo, que fueron los de Argentina, y los de Canadá estuvieron con un avance entregado bastante bueno, mucho más cómodo, y en donde también tuvimos, se lo comentaba a la Erika recién, la posibilidad que no solamente se pensaba en lo que se iba a hacer después, quizás como una villa de vivienda, sino que también tenía la implementación para que los deportistas que estaban ahí pudiesen entrenar al mismo tiempo en los espacios habilitados. Una de eso quizás es la posibilidad que no solamente sean viviendas, sino que también se pueda concesionar o se pueda ver la opción de tener una universidad, que se pueda enfocar también algo de estudio y que la universidad el día de mañana disponga de infraestructura deportiva y que pueda haber vivienda, además parte de educación, y que a la larga también esa infraestructura deportiva puede ser utilizada, porque según lo que le entendía Hernán, parte del parque se iba a poder utilizar mientras estén los deportistas para ejercitarse. De repente puede ser un poquito insuficiente lo que se pueda presentar por ahí, y quizás el trasladarse a ciertos lugares puede ser algo más complicado. Y quizás como última sugerencia, en el diario, Hernán habla de 4 o 5 meses, en el diario sale de 3 a 4, entonces eso también me asustaba de que fuera muy encima la entrega y que pueda pasar que muchas veces puede pasar algún acontecimiento en el país que no permita los avances que uno tiene destinados, y que pucha, a través de eso quedáramos mal a nivel del mundo, de que no logramos entregar algo acorde a lo que se necesita, como pasó con Brasil, que la entrega a los Juegos Olímpicos pasados no fue lo indicado y fue muy criticado también todo lo que pasó en su momento. Y nada más, les deseo lo mejor, que cuenten con nosotros en lo que se pueda. Yo creo que, como hemos hablado, esta es una comisión que está en pro de aportar, de ayudar, y que el deporte lo consideramos que no debería haber colores políticos y que transversalmente deberíamos todos estar apoyando. Pero era eso, muchas gracias, presidente. Muchas gracias a usted, diputado. La palabra la tiene la diputada Erika Olivera. Vamos a juntar las preguntas, ministros, para... Muchas gracias. Muchas gracias, presidenta. Gracias, ministro. Gracias, Hernán, por la presentación. La verdad es que yo me voy a sumar a lo que dijo Sebastián. Y además me siento súper contenta de ver esta presentación, porque aquí hablan del proyecto integrado, y de hecho en la Comisión de Vivienda se está viendo hoy día un proyecto que tiene que ver con la integración social. Por lo tanto, creo que este proyecto también va en esa línea. También sumarme a lo que dice Sebastián, que ojalá no se pierdan, no se olviden en el fondo que hoy día hay personas que tienen un grado de discapacidad dentro de nuestro país, y que para ellos es súper importante poder tener los accesos correspondientes. Además, es un proyecto que creo que cuenta con muchas cosas que uno que fue deportista durante muchos años y tuvo la oportunidad de estar en distintas villas olímpicas y villas panamericanas, muchas veces se veían las diferencias de conectividad, por ejemplo, en donde en Río, como mencionaba Hernán, había que viajar prácticamente 1 hora y media para poder llegar al centro de Río. Por lo tanto, súper rico que hoy día la conectividad esté ahí a través del corredor panamericano, el transporte, el hospital, que creo que es súper importante, pensando si en el futuro esto va a ser entregado a través de subsidios, se va a vender, o sea, ese es algo que todavía creo que se tiene que definir. Y por supuesto porque a través de este evento va a venir mucho turismo al país, y eso obviamente para el país también. De repente yo sé que hay a algunos que les incomoda un poquito cuando uno habla de la economía, pero creo que dentro de todo evento y dentro de todo desarrollo país es súper importante también tener eso en consideración. Así que yo, ministro, felicitarlo, y la única pregunta que haría es, mencionaron que en Toronto 2015 hubo un 30% que fue de parte de público y un 70% de parte privada. Entonces, ahí, ¿qué es lo que han pensado ustedes? Si ven alguna posibilidad de que esto sea algo parecido o va a ir por otra línea.
Muchísimas gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado goleador Prieto. Gracias, presidente. Gracias, ministro y Hernán, por la presentación. Presidenta, yo me sumo también a las palabras que han manifestado tanto la Erika como Sebastián. Voy a ser bien breve, ministro, hacer solamente 2 preguntas. Una pregunta respecto al financiamiento. La ministra del Deporte manifestó a los medios de comunicación, entendiendo que ustedes nos han dicho de que es un costo más o menos de 180 millones de dólares. Es muy similar lo que el costo que también, si no parecido a lo que le ha tocado a Perú. Ella ha manifestado de que el financiamiento va a ser netamente privado, y yo lo he escuchado acá a usted que acá se habla de público o privado. Me gustaría que me pudieran aclarar eso. Y lo otro, es que un poco también en la misma línea, un tema es la construcción, y lo otro tiene que ver mucho con la implementación, el alojamiento, la implementación de toda esta villa. Quisiera saber más o menos los montos, ya que hablamos de 180 millones de dólares, no sé, son 30, 20, ¿cuántos millones de dólares? Eso nomás, presidente. Muchísimas gracias. ¿Alguien más quiere la palabra? Yo, la pregunta que tengo... Sí, perdón. Diputado y la vaca, no le vi el dedito. ¿Usted también? Por favor. Muchas gracias, presidenta. Saludar al ministro. Qué bueno poder tener la oportunidad de poder conversar respecto a algo que hace rato ya nos venía preocupando, que dice relación con la infraestructura básica para llevar adelante este tipo de juegos tan importantes para el país. Se dice que efectivamente este es el segundo evento más importante de Chile después del Mundial del 62. Por lo tanto, claramente las exigencias para llevar adelante este proceso son altas y las expectativas también. Yo comparto lo que se ha señalado acá en orden a que claramente esta Villa Olímpica debe satisfacer primero que nada las necesidades de los deportistas, que es el objetivo primario, y por lo tanto que cumpla la exigencia que tanto los deportistas convencionales como para los panamericanos puedan llevar adelante. Pero independientemente de esto, ministro, me preocupa algo que ya por lo menos se ha manifestado en varias de las intervenciones, que dice relación con el financiamiento y cómo vamos a abordar esta suma tan alta de dinero, en qué periodo y qué va a suceder con esto. ¿Va a ser efectivamente privado? ¿Va a ser esta alianza público-privada? ¿Qué porcentaje van a ser? Pero en particular, además de eso, ministro, me interesa mucho saber qué está proyectando el ministerio para después de los Juegos. Es decir, de acuerdo a alguna de la experiencia entregada acá, se señaló que el 30% de las viviendas fueron entregadas para subsidios, generalmente para gente que pueda aspirar a esto a través de subsidios institucionales, y el 70% para venta privada. En este caso me gustaría saber si ustedes ya han proyectado eso, cómo viene, porque además estamos hablando de un tremendo terreno del Estado. ¿Ya? Y claramente usted, ministro, dejó súper claro de que este es un espacio que además se va a proyectar un sector importante de Santiago en términos inmobiliarios. Entonces me gustaría también saber si ustedes ya lo han visto, qué están pensando y en definitiva hacia dónde caminamos respecto a este tema. Gracias, presidente. Muchas gracias a usted, diputado. Tiene la palabra el diputado Andrés Celis y luego el diputado Mulet. Presidenta, por su intermedio al señor ministro, mi pregunta va por la misma línea del financiamiento. ¿Y en qué sentido? Tengo entendido que la inversión, porque no quiero hablar de costo, la inversión de los panamericanos serían alrededor de 500 millones de dólares, de los cuales 200 serían justamente en esta villa. Entonces la pregunta mía primero es la siguiente: ¿estos 200 millones de dólares saldrían del presupuesto del Ministerio de Vivienda y Urbanismo? Esa es la primera pregunta que quiero despejar. La segunda pregunta, teniendo en cuenta que hay una alianza público-privada, que no me cabe duda que la va a haber, porque obviamente que a quien construya, que no tengo duda que el mayor interesado va a ser justamente la empresa Besalco, porque ya va a venir con toda la expertise justamente de Lima. Si en definitiva un 70, un 80, un 50% va justamente hacia la gente que requiere hoy día vivienda en nuestro país, es una inversión que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo
justamente va a ir dirigida a la gente que hoy necesita vivienda, así que perfectamente podría sumarse a una política del Ministerio de Vivienda y se podría imputar justamente, aparte del presupuesto, de una forma indirecta del propio ministerio, así que ahí se podría buscar o reformular alguna política en ese sentido. Pero yendo directamente a mi pregunta, son dos. Uno, ¿cierto? 200 millones de dólares para la construcción de la Villa Olímpica son parte del presupuesto de vivienda y urbanismo. Y la segunda pregunta es, en esta alianza público y privada, según el punto de vista del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, ¿cuál es la que más le convence a ellos desde la perspectiva que justamente ellos conocen, que es la que más le convence? Eso, Presidenta, gracias. Muchísimas gracias, diputado. Le doy la palabra al diputado Jaime Mulet. Gracias, Presidenta. Ministro, buenas tardes. Asesor, buenas tardes también a los asesores. Yo solamente hacer un planteamiento general. Yo creo que estos Panamericanos 2023, o sea, van a estar o partieron y van a transitar en ellos al menos 3 gobiernos distintos. Ya transitó uno, está este y viene otro. Entonces pedir solamente que se tenga cuidado con eso, en lo político, digamos. Normalmente en Chile a veces tenemos poca capacidad de reconocer lo que hace el gobierno anterior, el gobierno que llega. Y como van a haber 3 gobiernos sucesivos, tener especial cuidado en eso para que, yo creo que usted sin duda lo tiene, ministro, pero en dejarle al próximo gobierno, que no sabemos qué signo va a ser, algo muy bien encaminado. Ojalá las comisiones estén integradas también por diversidad política, etcétera, con la idea de pensar que es más bien una política de Estado más que de gobierno. Creo que eso es muy importante hacerlo de esa manera. Yo creo que aquí nos involucra a todos, sin lugar a dudas. Este no es un hecho de un gobierno, sino que de un país. Y yo no me cabe la menor duda que usted eso lo tiene muy claro, pero creo que no está de más decirlo, digamos, y hacerlo de esa manera. Eso nomás. Muchísimas gracias, diputado. ¿Alguien más va a pedir la palabra? Yo por mi parte solamente me quiero sumar a una de las preguntas que hizo la diputada Erika Olivera respecto de la universalidad en la materia de la gente discapacitada, considerando que más del 19% de nuestro país tiene discapacidad. Esa es mi pregunta y les agradezco enormemente, ministro, y a usted, señor Hernán Fontaine, toda la muestra que nos hicieron. Gracias, Presidenta. Mire, agradezco los comentarios y las preguntas. Yo quiero partir señalando un tema que lo señalé al principio. Que no hay experiencia en Chile en la construcción de este tipo de villas, porque la última fue el año 62 y que fue de bastante menos magnitud que esta. Hay diferencias por de pronto los años y también que el Mundial se jugó en varias ciudades y esta se realiza principalmente en un porcentaje altísimo en la ciudad de Santiago, salvo en la quinta región, donde entiendo el Ministerio del Deporte es el que tiene la decisión de eso, los juegos y las competiciones náuticas. Y eso lo quiero señalar porque al no haber experiencia hemos tenido que hacer un esfuerzo, y que me parece que es lo razonable, de poder mirar mucho lo que ocurrió en otros países, y por eso la presentación nuestra va de la mano de cuáles son los errores que han cometido otros países y cuáles han sido los aciertos que han cometido otros países en lo que dice relación con lo que nos encargó el presidente, que es la construcción de la Villa Panamericana. Porque es un evento de magnitud. Cuando uno mira el video de Lima, uno ve un par de torres, o no sé si un par, pero 7, 8 torres, y uno dice eso puede ser abordable. Es muy complejo no solamente la construcción. Lima cometió errores y tuvo que hacer un llamado de última hora de licitación, entiendo, a empresas. Exactamente, y hoy día en el caso de Lima, una empresa constructora chilena estamos a punto de que los Juegos Panamericanos en Lima partan y todavía no terminan, entonces, de construirse, porque partieron muy a última hora. Entonces, sí han cometido errores y ha habido aciertos. Entonces, nosotros queremos sacar muchos ejemplos de los aciertos y también de los errores para no cometerlos. Eso de todas maneras. Segundo, lo preguntaba el diputado Keitel y lo planteaba también el diputado Mulet. Y lo dije al principio,
esto es un proyecto que trasciende mucho al gobierno del presidente Piñera. ¿Dónde se logra, y lo pusimos en nuestra presentación, la nominación? En el gobierno de la presidenta Bachelet. ¿Dónde se decide dónde se va a construir la vía americana? En la administración anterior. Y lo que les decía yo es que nosotros resolvimos, evidentemente en esta lógica de continuidad, que esa era una buena decisión. La única diferencia estaba en que en vez de estar emplazado en un borde, en el borde más oriente, lo emplazábamos y proponíamos que se emplazara en el medio de la villa, de la ciudad Bicentenario, la Villa Panamericano. Eso es lo que hay. Y lo que nos corresponde a nosotros como gobierno, en el caso de la construcción de vivienda, es dejar todo hecho y todo funcionando para que al final de este gobierno parta la construcción. ¿A quién le va a tocar la construcción propiamente tal fuerte? Es el futuro gobierno, que va a tener que continuar, tomar la posta e inaugurar los Juegos. Y por lo tanto, el desafío nuestro es dejar todo preparado para que en esos 2 años se construya. Y ahí engancho con otra pregunta, porque claro, el diputado Keitel hablaba y preguntaba si eran 3 o 4 meses o 5 meses antes de. Nosotros estamos tomándolo con cierto grado de holgura, diputado, por ciento y medio, presidenta, porque se supone que una obra se demora en construir 18 meses aproximadamente. Esta puede tener un poquito más de dificultad, pero 18 meses, 20 meses es un plazo razonable. Por lo tanto, si nosotros partimos a finales del 21, estamos tomando con bastante más holgura esos 18 meses y esperamos no tenerla 4 o 3 meses antes, ojalá 5, 6 o 7 meses antes, y manejando ciertos plazos para que si se producen atrasos, como normalmente se producen en las obras, a veces no, podamos tener una caja de ahorro en el tiempo para que lleguemos como corresponde y oportunamente. Está pensado, y eso se lo dejo a Hernán también, pero está pensado el diseño. Hoy día no podemos construir nada porque además tenemos una norma que dice relación con accesibilidad universal, y nosotros mismos en el Ministerio de Vivienda y la Ley General de Urbanismo y Construcción tenemos normas, y en la ordenanza y en general también en leyes especiales que dicen relación con acceso universal a personas con discapacidad, y por lo tanto eso está incorporado y Hernán les puede contar mayores detalles. Voy tillando algunos temas, otros los va a ir tomando Hernán. Estamos a tiempo, y eso quiero dejarle tranquilidad, respecto a la Villa de los Panamericanos, que es lo más lento en construcción, estamos a tiempo, se están cumpliendo bien los plazos. Y esa carta GAN señala que nosotros deberíamos estar tomando decisiones en estos próximos 2 o 3 meses para licitar en el segundo semestre y partir adjudicando el 2020 y construyendo el 2021. Y por lo tanto hay plazos, y ahí puede entrar en más detalle, que se están cumpliendo, y por lo tanto no estamos contra el tiempo y podemos buscar distintos modelos. Me preguntaban mucho, asociación público-privada. No es que la ministra del Deporte haya dicho solamente privado, nosotros público-privado. Ocurre que efectivamente nosotros aspiramos, y el presidente así nos señaló, que la construcción de las viviendas sea asumido fuertemente por inversión privada, porque estamos hablando de 180 millones de dólares, como muy bien señala el diputado Celi, que excede por bastante el presupuesto de muchos ministerios, y por lo tanto, o lo dejaría, en el caso nuestro, dejaríamos de hacer varias cosas si es que invirtiéramos esa cantidad de recursos solamente en la Vía Panamericana, y por lo tanto me imagino que a ningún ministro le gustaría que las políticas sociales de su ministerio se vieran complicadas, porque no son afectadas ni mucho menos, pero se vieran complicadas producto de tener que asumir un desafío como esto. Entonces, ¿es una asociación público-privado? Sí. ¿Por qué público-privado? Porque nosotros vamos a poner el suelo, que vaya que es importante. Y es carísimo el suelo, porque ese suelo es caro, está súper bien ubicado. Cerrillo a lo mejor hace 30 años atrás estaba en las afueras de la ciudad, pero hoy día está dentro de la ciudad, tiene metro, mire ustedes, vienen el plano de la ciudad y cómo está bien conectado por todos lados. O sea, es el ideal para cualquier ministro de vivienda que planifica, que piensa, o ministerio, perdón, para no hablar en primera persona, sino que en ministerio como institución, tener un terreno de esa magnitud pensado para desarrollar proyectos inmobiliarios orientados a las familias de menores ingresos. El sueño del pibe, como diríamos. Y en la región metropolitana tenemos 2 de esos terrenos grandes, este y La Platina, que queda más bien en la zona de La Pintana, que también se acaba de aprobar el cambio de uso suelo por el gobierno regional, y está en la Contraloría para aprobarse, que es otro proyecto también grandote que se va a llevar adelante, pero más adelante, ya está listo. Entonces, ahí nosotros tenemos el suelo, y por eso hablamos nosotros de lo público-privado, y tenemos que empezar a resolver cuáles van a ser el modelo. ¿Dónde estamos nosotros apuntando? Y no queremos tampoco tomar decisiones ya, porque
todavía nos faltan 3 o 4 meses para tomar esas decisiones, a modelos donde los privados construyan y esas viviendas posteriormente nosotros las utilicemos en los Juegos Panamericanos, en una suerte que a veces se da de arriendo, para después disponer de esas viviendas para que las familias de menores ingresos puedan acceder a ellas. ¿Cómo? Con subsidio, ya sea porque el Estado asume la totalidad, como es por ejemplo las viviendas social sin deuda que tenemos en Chile, o las de venta libre. No es que las de venta libre se vayan a vender a cualquier persona, también pueden acceder familias que hayan obtenido, por ejemplo, su subsidio de los sectores medios, que es una parte del precio de la vivienda, y lo otro, las familias lo asumen con un crédito normalmente hipotecario. Entonces, está orientado a eso. Ahora, definiciones exactas sobre porcentaje no los tenemos porque estamos precisamente en ese proceso. Y como ustedes nos habían invitado, no quisimos postergar la invitación y venirles a contar hasta dónde estamos, porque estamos en tiempo, y de aquí a junio deberíamos tenerlo clarísimo, cuáles van a ser los porcentajes, las modelaciones, etcétera. Y eso lo podemos también perfectamente venírselos a comentar nuevamente, incluso invitarlos a que conozcan en terreno el lugar donde se van a construir. La comisión, presidenta, por ahí le escuché que podría sesionar allá, que es idea suya, no mía, y por lo tanto puede ser una muy buena idea donde mostrar dónde va a estar, donde podemos invitar a los medios de comunicación, que también siempre van a interesarse en esto, y que conozcan de primera fuente dónde van a estar, cómo van a ser, cómo se van a emplazar, etcétera. Y eso podemos hacerlo y realizarlo en los próximos meses, encantado de la vida. La diputada Olivera planteaba que esto es un tremendo desafío para el país, que también va a generar turismo, actividad económica y empleo, y tiene toda la razón. Finalmente lo que hay acá es no solamente el desarrollo de juegos, no solamente un proyecto inmobiliario gigante que va a servir, terminados los juegos, para poder destinarlo a familias de menores ingresos, sino que también va a generar un empleo y una actividad económica relevante el año 23, e incluso un poco antes, el año 22, cuando se produzca la construcción. O sea, es una muy buena incentivo y herramienta para el gobierno que esté a cargo del país en ese minuto, porque va a haber una actividad y una económica importante, sobre todo en la ciudad de Santiago. Quizás los que son de regiones dirán, nos gustaría que fueran otras regiones, pero bueno, se decidió que fuera la ciudad de Santiago y eso no depende de nosotros. Así está decidido. El diputado de la Vaca nos planteaba, el diputado Prieto nos señalaba si esto iba a ser público o privado. Bueno, ahí estaba un poco la respuesta. El diputado de la Vaca, ¿qué tenemos proyectado después de los Juegos Olímpicos con la vivienda? Lo que yo quiero, diputado, y lo que nos interesa en el Ministerio y lo que hemos estado pensando es que ese Cerrillo está pensado para viviendas de integración, vale decir, familias de ingresos medios y de más bajos ingresos, y también proyectos de vivienda social sin deuda. Ese es el desarrollo y el destino de ese lugar, pero de buen estándar. No como se construían hace 30, 40, 50 años atrás, donde el país tenía otras condiciones y otras características. Y de buen equipamiento. Y yo creo que esto va a ayudar muchísimo a eso. Y lo que nosotros queremos es que estas viviendas, por eso las estamos imaginando más pequeñas, como lo plantea, y después les puede contar detalles Hernán. Las estamos imaginando más pequeñas porque van a tener mayor facilidad de poder ser enajenadas y transferidas a familias que lo requieran. Estamos hablando de 60 metros cuadrados, 70 metros cuadrados, no de 200 ni mucho menos. Hay ciertas características que les vamos a comentar después, pero estas viviendas no pueden tener cocina ni conexión a gas mientras se hacen los juegos, se realizan los juegos. Después hay que hacer las adecuaciones por normas internacionales. Entonces, son viviendas a medio terminar, por así decirlo. No se pueden habitar al día siguiente. Después de que terminan los Juegos Panamericanos y los Panamericanos, tenemos que producir una transformación dentro de las viviendas, y eso tiene que estar dentro de la licitación y del contrato para que queden adecuadas para viviendas para ser habitadas por una familia sin ningún problema. Entonces, por de pronto la cocina. Y hay otros detalles más. Entonces, pero sí estamos pensándolas en que sean viviendas para familias de más bajos recursos y se puedan utilizar. El diputado Celi nos plantea el presupuesto. Sí, son 180, 200 millones de dólares, no van del presupuesto del Ministerio. En el caso de nosotros, diputados, de este gobierno, no nos va a tocar gastar muchos recursos, más allá de los profesionales y técnicos que están hoy día ya trabajando, pero no dice relación con la envergadura del gasto. El gasto va a ser fuerte a finales de este gobierno, pero el que le va a tocar fuerte el gasto va a ser el próximo gobierno. Y esperamos que la propuesta del presidente que nos ha señalado y lo que nos ha dicho
de que la inversión privada asuma un costo importante en esta materia, se concrete de buena manera, porque esto no solamente podemos aspirarlo nosotros y modelarlo y hacer una licitación, sino que también tiene que haber oferentes que estén disponibles a querer construir esto y después destinarlo a viviendas sociales, donde nosotros haremos convenios con ellos para que efectivamente sea así. Y ahí estamos buscando las alternativas para que resulte. Estamos precisamente en eso, en las modelaciones, para ver cuánto tendría que ser de venta libre, cuánto tendría que ser de viviendas que van a tener netamente beneficio social. Y las de venta libre, yo vuelvo a repetir, las de venta libre no es solamente que se vendan a quien quieran, también van a poder postular a esas viviendas familias que tengan un subsidio de sectores medios, que son una de las gran cantidades de subsidios que hoy día se entregan. Asumo el mensaje del diputado Mulet, esto es un proyecto que excede a un gobierno y son 3, y va a dar que hablar después de, sobre todo si lo hacemos bien. Si lo hacemos mal, ahí sí que va a dar que hablar más, peor todavía. Entonces es un proyecto de todas maneras nuestro, del país, y yo me siento orgulloso de poder formar parte de. Lamentablemente no voy a poder estar en la inauguración como ministro, porque el año 23 habrá otro ministro y otro gobierno. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? No. Estoy feliz acá, no, estoy feliz aquí. Bueno, en fin. Pero es así. Y bueno, la presidenta nos plantea lo de discapacidad, lo había planteado también, lo había contestado, eso está asumido dentro. Y también una pregunta, presidenta, del diputado Alarcón, se la dejo a Hernán, que tenemos en noviembre el sudamericano de niños con síndrome de Down syndrome. No dice relación con este proyecto, y la verdad, pero se lo dejamos a Hernán, en torno a. Es que es bastante más acotado y es más, yo creo que ahí hay responsabilidad. De nosotros no tenemos responsabilidad en la organización de esos juegos ni en el otorgamiento de vivienda para esos juegos. Esa es mi respuesta, en el fondo, que es así. Pero el caso del Ministerio del Deporte entiendo que tiene la película clara de qué va a pasar con esos juegos y cómo van a atender a esos niños respecto de su vivienda y sus necesidades y sobre todo en temas de habitabilidad, o sea, de habitación. Eso, Presidenta, le doy la palabra. Muchas gracias. Sí, gracias, Fermín. Tiene la palabra. Muchas gracias, Ministro. Creo que la gran mayoría de las preguntas que yo contestaba, solamente quisiera aclarar algunos puntos del diputado Keitel y después referirme a algunos puntos específicos. En el caso de la cantidad de departamentos para deportistas y posteriores usuarios con capacidades diferentes, eso se está afinando todavía porque hay que afinar las competencias, depende de la cantidad de disciplinas, porque también hay que recalcar que los Juegos Panamericanos y los Parapanamericanos son organizaciones distintas. Uno lo hace Panam Sports y lo otro lo hace otra organización que no me recuerdo bien el nombre. Por lo tanto, ahí se está afinando, pero se estima que en base a datos de los Juegos anteriores, entre el 15 y el 20% de los departamentos está hecho para personas con distintos tipos de capacidades. Después, con la pregunta que hizo el diputado Keitel con respecto a cuánto se rescata del proyecto que estaba hecho anteriormente, la verdad que no tanto más que el programa general, porque ese anteproyecto estaba hecho en una zona que tiene menor densidad habitacional, como le explicaba antes, por lo tanto es una zona mucho más propia para equipamiento, ¿ya? Entonces ahora se trata de utilizar la menor cantidad de terreno. Ese proyecto utilizaba mucho terreno, por lo tanto había que urbanizar muchas hectáreas de terreno, por lo tanto era un proyecto muy caro. ¿Ya? O sea, ahí hay una diferencia en que nosotros tratamos de achicar un poquito el proyecto, porque aquí hay que hacer que los costos sean abordables, digamos. Entonces hay que disminuir el área de terreno. Y después, con respecto a que una universidad podría utilizar estos equipamientos, me parece un punto muy interesante, creo que nosotros lo vamos a estudiar, no lo teníamos en cuenta, así que lo vamos a ver. Y con respecto al tema de sudamericano, yo no lo conocía el tema, pero si quiere podemos conversar después para ver en qué se podría utilizar, quizás podría haber actividades dentro del parque o cosas que pudieran estar razonadas. Eso, Presidenta. Muchísimas gracias, asesor, don Hernán Fontaine. Diputado Alarcón, ¿tiene la palabra? Sí, con respecto a lo mismo, yo creo que el secretario le podrá dar información a él que la persona encargada que ha venido acá pues está más a caballo sobre este sudamericano que me interesa que también se conozca. Gracias. Diputada Erika Olivera, tiene la palabra. No solo para contarle un poquito al diputado Alarcón cómo se realizan el resto de los juegos. Estos son los Juegos Deportivos Sudamericanos de niños Down.
se han hecho los Juegos Deportivos Nacionales y este año corresponden los sudamericanos. Generalmente cuando son campeonatos sudamericanos específicos, es la organización quien se hace cargo de todo. En este caso hay una corporación de por medio, por lo tanto muchas veces a través de los auspiciadores, de las alianzas que pueden hacer ellos, realizar las corporaciones, es que se programan estos campeonatos. Y generalmente las estadías son en hoteles, son en internados, depende mucho de la línea que le esté dando la corporación. Entonces, yo creo que es súper importante que venga don Eduardo Arévalo, como lo pidió el diputado Alarcón, para que él nos pueda comentar respecto de cómo se están organizando estos Juegos Deportivos Sudamericanos. Si me pudiera repetir el nombre. Eduardo Arévalo. Muchas gracias, diputada. Le queremos agradecer enormemente, ministro, su visita, su tiempo y la presentación y sumarnos, por supuesto, como comisión en todo ámbito y transversalmente a que esto sea un éxito para el país. Y soy de la idea de que los buenos ministros deberían perdurar en el tiempo. Esa es una idea que yo siempre he tenido en mi cabeza. O cambiarse de puesto, dice el caballero acá. Agradecerle también al asesor, al señor Hernán Fontaine, muchas gracias, una presentación excelente. Creo que esta mesa queda muy conforme. ¿Alguna otra opinión? Ofrezco la palabra por última vez, ¿no? Bueno, por supuesto que sí, tiene el micrófono para usted. Gracias, Presidenta. Pedirle mil disculpas a Hernán Fontaine porque los Juegos Olímpicos sí fueron en el 64. Muy bien. Esa podría haber sido una gran apuesta y se habría ganado. Bueno, eso, agradecerle la presencia, lo dejamos ya que tiene mucho que hacer, en libertad de acción dirían por ahí, y agradecerle por supuesto. A los demás diputados les quiero comunicar que he recibido de parte de Matías, lo entregó la secretaria, pero usted me lo entregó en mis manos, donde para la felicidad de nuestra comisión, acá están todos los proyectos pendientes, Sebastián, diputado Sebastián, así que vamos a tener harto trabajo. Por haberse cumplido la sesión, y yo quiero agradecer especialmente la confianza que me están dando, y como juré alguna vez hace unos meses atrás, hoy día vuelvo a hacerlo con mucha responsabilidad en nombre de Rafaela Polidura, hacer muy bien este trabajo. Muchas gracias. Se levanta la sesión.